Gracias por venir esta noche. Oremos. Padre, gracias que podamos reunirnos en tu nombre y estamos agradecidos que tenemos el privilegio de estudiar el libro de Gálatas y que tú lo pusiste en el corazón del apóstol Pablo al escribir el libro de Gálatas. Ni podemos imaginar un Nuevo Testamento sin este libro, la vida, el gozo que trae a nosotros, la libertad. Bendice tu gente y este estudio esta noche de este libro, que veamos algo que podemos siempre llevar en nuestros corazones por un largo tiempo. Gracias por el cuerpo de Cristo, por estos creyentes aquí. Usa esta clase, tal vez en todo el mundo, y llévalo y ministra a tu gente. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 3. La última clase, estuvimos mirando en verso 11 de Gálatas 3, que dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y uno de los últimos pensamientos con lo cual terminamos es que si tomas la ruta de la ley, no hay vida allá siguiendo la ley, solamente oscuridad y solamente muerte, te lleva a la muerte. Cuando tú escuchas esto, tú dices entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Y entonces, verso 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, el primer camino que el apóstol Pablo define en esta epístola, que es el camino de la ley, el segundo camino introduce o presenta el Señor Jesucristo. Y la única manera de escapar lo de la maldición no es por nuestra obra, sino por la suya. Si somos gente que nos enfocamos en nosotros mismos y nuestras intenciones de obtener justicia nuestra delante de Dios, esa va a ser una experiencia con mucha frustración en la vida, pero es solamente cuando volvemos a Él y fuera, miramos no en nosotros mismos, y el medio por lo cual recibimos esto es por la fe. En verso 11, el justo vivirá por su fe. En la cruz, Él nos redimió, nos compró del mercado de pecado. Él nos rescató, Él pagó el precio para librarnos. Nos libró de la esclavitud, de la maldición de la ley. Porque si tú sigues en la maldición de la ley, va a llegar a esa maldición. La ley llega a esa maldición. En todas si sigues la ley, tienes que hacer cada punto de la ley. Algunas personas ven la ley como los 10 mandamientos, o que son 10 sugerencias, pero realmente no son sugerencias, son mandamientos. Algunas personas, yo conozco que en la iglesia donde yo crecí, yo no creo que ninguno dijo que yo he guardado todos los mandamientos, sino todos dijeron, bueno, estoy trabajando en ello. No los hice ayer, pero hoy voy a intentar. Y hay una búsqueda siempre de cumplir la ley, no reconociendo si aún
llegando a aún intentando lo mejor que pueden, están llegando a una maldición. Lo mejor que la ley puede hacer es darnos una maldición. La maldición de la ley fue transferida de nosotros, quienes lo merecen, y fue puesto en el Señor Jesucristo. De la maldición que vino sobre Adán y Eva en el huerto, la hermosura de una rosa, pudimos verlo allá. Mujeres les encanta recibir rosas. Hombres, si son inteligentes, dan rosas a sus esposas. Yo trabajé en un lugar que vendimos flores, y nosotros cortamos eso, las rosas. Cuando yo agarré una de las rosas, mis dedos estaban con muchos cortes, porque la rosa representa la hermosura de la creación, pero los espinos allá son un acuerdo de que de la maldición de la creación. Espinos fueron una señal de la maldición. Ciertos aspectos de la creación, si es una montaña hermosa o la puesta del sol, y tú escuchas el viento en los árboles, y el sonido es como en Romanos 8 de que la creación gime hasta que esté librado de la maldición del pecado. Y el pecado no solamente trajo una maldición sobre la creación, sino sobre nosotros también. Y cuando Jesús fue puesto en esa cruz, ¿qué tipo de corona le dieron? Una corona de espinos, como para decirles que, bueno, Adán trajo con espinos la maldición, y Jesús le coronó con espinos cuando Él llevó la maldición sobre Él. Jesús fue hecho maldición en la cruz para nosotros. 7 cosas que Él dijo en la cruz, pero una de las cosas que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Deuteronomio 21, creo que es verso 23, cada criminal que fue sentenciado a muerte bajo la ley de Moisés y ejecutado por violar la ley, usualmente por apedrear, crucifixión no fue la forma de ejecución en ese tiempo. Los romanos después perfeccionaron eso, pero en esos tiempos fue apedrear. Pero después de apedrear a esa gente, sus cuerpos fueron puestos en un árbol, y la persona colgada en el árbol fueron puestos allá sus cuerpos, indicando que ellos eran rechazados por Dios, malditos por Dios. Ellos lo hicieron para que todo el mundo pudo públicamente ver a esa persona, y todo el mundo pudo saber que esa persona fuese rechazado por Dios. Y no podemos decir la misma cosa del Señor Jesucristo. ¿No fue Él rechazado cuando fue colgado en esa cruz? No por sus propios crímenes, sino por nuestros crímenes. No por sus pecados, sino por nuestros pecados. Cuando Cristo fue a esa cruz, Él en efecto dijo a su Padre: trátame a mí como un pecador. Y fue el símbolo del rechazo divino. Y eso es ellos no podían creer que Jesús fuese el Cristo, y tú puedes entender por qué no. Porque si fuiste colgado en una madera, fuiste rechazado por Dios.
¿Cómo es posible que el Cristo, el Mesías, pudo ser rechazado por Dios? No tenía sentido en sus mentes. Por eso Pablo dice que Cristo crucificado a los judíos era un tropiezo. Tú puedes mostrarlos, esto es Cristo muriendo en una cruz, y ellos dicen, no puede ser el Mesías, ese hombre está colgado en un madero. Eso significa Dios le rechaza. Y nosotros decimos, sí, exactamente. Es verdad, y Él lo rechazó a Él para que tú puedas ser aceptado. Él lo rechazó a Él y lo hizo en 2 de Corintios 5, 21. Él hizo a Él pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y eso es lo que los judíos no podían entender. ¿Y cómo pudo el ungido? Cristo significa el ungido, el Mesías. En su mente el Mesías va a venir y reinar en un trono, no colgar en un madero. Un madero. Cuando los judíos dijeron en el primer siglo, cuando gente predicó Cristo y Él crucificado, los judíos dijeron, no, Jesús fue rechazado. ¿Cómo pudo ser Él el Mesías si Él fue rechazado por Dios? En 1 de Corintios 12, 3, creo, Pablo dice, tú no puedes llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Nosotros decimos a la gente, nosotros cuando hablamos a la gente hablamos de Jesús. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen, bueno, sí, yo creo que Jesús vino, o yo creo en Jesús que vivió una vida perfecta. Aún tal vez dicen, bueno, yo reconozco que Jesús murió en la cruz, pero ellos no le pueden llamar el Cristo sino por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocerle como el Cristo a menos que el Espíritu Santo les dé eso por medio de la revelación. Y cuando Él fue maldito por Dios, fue para nosotros. En verso 13 dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, o en vez de nosotros, maldición, en vez de nosotros, en nuestro lugar. Y entonces, ¿cómo es que lo que era de Él viene a ser de nosotros? Es por la fe. Es por la fe a recibir lo de Él. Cristianos, aún he escuchado cristianos decir, bueno, yo no quiero oír que Jesús dice en ese día, Señor, hicimos muchas cosas, pero Jesús les dice, no, nunca os conocí. Pero no, una fe que es real va a ser manifestada en un estilo de vida diferente. No es un problema para ti y para mí. No miramos a una persona que hace una profesión para Cristo y mirarlos y decir, bueno, ¿cómo sé si la persona es cristiana o no cristiana? Tal vez la semilla recién plantada va a tener fruto después, pero si alguien me hubiera seguido a mí después de los 6 meses o un año y medio, después de yo nací de nuevo, ellos no hubieran dicho que yo fuese cristiano, pero ellos no vieron que hubo una obra del Espíritu Santo sucediendo en mí profundamente. Fe es realmente alcanzar a Cristo personalmente. Y cuando tú expresas esa fe, no hay mérito en eso, no es una obra, no es otra obra. No hay valor en creer en sí mismo. El valor es en el objeto, y eso es Jesucristo. Alguien una vez dijo que la fe es la única cosa que puedes hacer, y cuando lo hayas hecho, no has hecho nada, porque no es una obra, no es un hecho, es una actitud. Vamos a repetirlo. ¿Qué hizo Abraham?
Dios lo llevó de su tienda, lo mostró las estrellas y dijo, voy a hacer esto para ti. ¿Y qué dijo Abraham? Te creo. Yo te creo. En Romanos 4 y Gálatas 3, el apóstol Pablo lo muestra para nosotros. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que es necesario para agradar a Dios. Martín Lutero dijo, fe solamente es que Cristo fuese, fe mira a Jesús levantado en la cruz. Eso es lo que fe hace. Fe ve a Jesús y Él crucificado y acepta el veredicto de parte de Dios, que Él fue declarado culpable en nuestro lugar y tomó nuestro lugar y fue maldito en nuestro lugar, abandonado por Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la razón es porque nosotros nunca tendríamos que decir esas palabras. No tendremos nunca de decir esas palabras porque los dijo Él una vez en la cruz. Y entonces tú y yo somos aceptos con la justicia de Jesucristo y eso para siempre. Ahora, verso 15 aquí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de los enemigos del apóstol Pablo y de su predicación sobre la gracia de Dios? Fueron los judaizantes, que los mencionamos antes en esta clase. Ellos no podían aceptar el principio de fe, solamente la fe para justificación. A través de la historia de la iglesia siempre ha habido y siempre habrá gente que dice que eso no es suficiente y aún van a crear nuevos términos para describirlo, como, bueno, ellos dicen, bueno, es el creer fácil. Tú no sigues tú eso de creer tan fácil. Y bueno, la verdad es que yo podré decir que era una cosa fácil. Yo acepté lo que Él hizo para mí. Yo acepté la justicia que fue imputada en el momento en que yo creí. ¿Fue fácil? Sí. O no me acuerdo luchar diciendo, oh Señor, encuentro un camino, voy a romper mi corazón si tengo que hacerlo y laborar toda la noche con una noche llena de oraciones y el próximo día, oh Señor, has entrado todavía, ven. No fue así, sino que di una oración y la persona me miró, quien me guió en la oración, y yo dije, así de fácil y así de fácil. Así de fácil fue. Pero los judaizantes dicen que Moisés, vamos a hablar de Moisés, quieren ir de Abraham a Jesús y Moisés con las leyes en su mano. Pobre Moisés, ¿dónde está él? Tienes que permitirle a él entrar para condenarte. Esto es lo que los judaizantes quieren, pero solamente la fe. Ellos, los judaizantes, insistieron que la gente tiene que contribuir algo a su salvación. La naturaleza humana está como tanto quiere hacer algo para ganar su salvación. Yo me acuerdo una vez ver un folleto hablando de los 7 pasos hacia la salvación. Yo devolví el folleto. No sé cómo la gente llegó a pasos 3 y 4. Y si tal vez... y si llegas al paso número 7, ¿cómo sabes tú que no hayas hecho uno de los pasos mal? Y otras personas dicen, no, 14, 21 pasos. Hombres siempre quieren añadir alguna otra condición, algo que tienes que hacer, algún requisito, algo que prueba
que tú eres quien dices que eres, y es más que simplemente esa fe. Esa es la naturaleza de los hombres. Pero Pablo, el apóstol, es brillante como él habla de la salvación de los hombres. Pablo fue enseñado en las mejores escuelas bíblicas de su día. Él conoció la ley, él conoció la Biblia mejor que todos los judaizantes, probablemente, pero él dice, ¿quieres hablar de la ley, de las promesas de Abraham, de Moisés? Vamos a hacerlo, vamos a mirar estos dos pactos. Un pacto siendo la promesa dada a Abraham, otro pacto la ley, que sabemos que fue dado a Moisés. Esos dos individuos son Abraham y Moisés. ¿Quién vino primero? Abraham, ¿no? Y Pablo nos menciona en este capítulo que Moisés vino 430 años después. Moisés, más luego, y Lutero comenta sobre esto y dice, la ley y la promesa tienen que ser distinguidos diligentemente. Tienes que distinguir entre la ley y la promesa, porque en tiempo y en lugar y en persona y en toda circunstancia son tan separados como es el cielo de la tierra. ¿Escuchaste eso? La ley y la promesa no son parte del mismo equipo, son separados. Uno fue cientos de años antes del otro. Para mezclarlos no lo puedes hacer. No puedes mezclar ley y obras con la gracia, el mensaje de la gracia de Dios. Y personalmente yo estoy convencido que la razón por la cual Dios levantó al apóstol Pablo es porque yo creo que el evangelio que Jesús dejó, si ese evangelio fuese si eso fuese solamente puesto solamente en las manos de los discípulos, no era los dos, entonces el mensaje finalmente sería legalismo y religión. Y él levantó a otro, Pablo, y después de los 3 años en ese desierto en Sinaí, yo te voy a enseñar gracia y tú vas a entender, tú vas a ser el hombre, Pablo. Pablo, tú eres el hombre. Y Pedro, cuando Pedro escuchó a Pablo en su propia carta, Pedro dice, Pablo dice algunas cosas difíciles de entender y harás bien en escuchar lo que él dice. Y Pedro fue resistido por Pablo. Cuando Pedro comenzó a vivir de una manera contradictoria al mensaje de la gracia, Pablo le reprendió y dijo, tú estás negando lo que crees en tu corazón y estás burlando de la gracia de Dios y debes ser reprendido. Y Pedro estuvo finalmente de acuerdo con eso. Pablo tuvo una revelación de la gracia de Dios. Dios le dio el mensaje de la gracia. Lutero dice esto, a menos que el evangelio sea separado de la ley, la doctrina verdadera cristiana no puede ser mantenida pura y no corrupta. Dios dijo a Abraham, yo haré. La promesa que Dios dio a Abraham fue no algún pacto condicional. Él dijo, yo te daré una semilla, yo te daré un hijo, y yo te haré estas cosas. Y Moisés dijo en la ley, él dijo, tú harás y tú no harás. Es como si la ley y la promesa, puesto uno al lado del otro, son tan diferentes. La promesa nos da el mensaje de Dios y la ley nos da
los mandamientos de los hombres, la religión de los hombres. La parte de Abraham es asombroso. Hazlo. Yo lo creo, yo te creo. Pero bajo la ley de Moisés, ¿qué es? Tú harás. ¿En quién es el énfasis? En mí y en ti. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ocuparnos. Tenemos que ser buena gente. ¿Qué diferencia? La promesa, de hecho, demuestra la religión de Dios que es una promesa y nos guía al Señor Jesucristo y el Evangelio de la Gracia. Y la ley, la religión del hombre, las obras de los hombres, las responsabilidades de los hombres, hazlo. Gente involucrada con el legalismo, una cosa que caracteriza a la gente legalista, nunca caracterizados por gozo, son gente sin gozo. ¿Por qué son sin gozo? Porque el legalismo no tiene fin. No puedes regocijarte, no puedes celebrar nada, no puedes descansar porque nunca es hecho, nunca es completo. Tú no sabes dónde estás delante de Dios en cuanto a tu... ¿Estás bien con Dios? No sé, estoy trabajando en ello. La promesa es firme en la gracia de Dios y solamente hay que creerlo. ¿Cuál de nosotros va a imaginar vivir vivir en una manera en que nosotros merecemos las bendiciones de Dios? Eso es ley y obras. Para ser candidato de gracia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que no merecer. Son las fallas en nuestras vidas que abre la puerta para la entrada de la gracia de Dios. No puedes recibir gracia si lo mereces. Pero nosotros no pensamos así. Pensamos, bueno, hay días en que, bueno, hoy he sido muy bueno. Yo tuve un buen día. Y después intentamos evitar cierta gente para que no arruinen el día. He tenido un muy buen día. Wow. No lo puedo creer. Y después creemos esto, que Dios está en el cielo sonriendo, diciendo, qué buen día tuviste. Y porque tuviste un buen día, tengo algo bueno para darte. Y dice, sí, qué bien, lo merezco. Al contrario, tú puedes tener tu peor día, tu día más miserable. Tal vez algunos de ustedes tenían su día más miserable hoy. Y están aquí esta noche y estás diciendo, Dios, he venido para recibir la única cosa que tú prometiste darme, y eso es más gracia. Y tú eres candidato. Entonces, esa es la base en lo que Él nos da, gracia. El momento en que tú intentas merecerlo, no lo recibes. Pero el momento en que tú dices, yo soy un fracaso, entonces tú eres candidato para la gracia y te lo puedo dar. La ley es para las obras de la mano. Gracia solamente tenía que recibirlo. Las obras de los hombres tienes que obedecerlos. Imagina los hijos de Israel. Moisés baja de Sinaí y los cuenta sobre la ley. Y escucha estas palabras horribles. Después de oír la ley, ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Ahí mismo alguien debe haber dicho, no, ellos no quisieron decir eso. Están confundidos. Están alrededor del becerro de oro por mucho tiempo. Mira, aquí estamos edificando un Dios falso tan rápido. Somos un grupo de perdedores y a veces pensamos, Dios, ¿por qué nos amas? No nos das algo que tenemos que guardar, simplemente llévanos, Señor. Pero no, ellos dijeron esas palabras terribles. Todo lo que el Señor ha dicho lo haremos. ¿Verdad? Sí, ellos hicieron un gran trabajo en ello. La conclusión de Pablo aquí en Gálatas 23 o Gálatas 3 es que el mensaje del cristiano es el mensaje de Abraham, no es el mensaje de Moisés. Es lo que propagamos cuando evangelizamos, cuando ganamos almas, cuando hablamos a la gente. ¿Qué decimos? Bueno, veo la necesidad que tengo que hacer. Bueno, vamos a hablar de ello. Bien, quiero verte el domingo de mañana. Si te veo en alguna de esos
esas barras, tú vas al infierno. Oh, ok, ¿qué más? No quiero oír más palabras malas o vas al infierno. ¿O qué más? Bueno, la lista crece y crece y crece. Y después la gente vive en temor y los lleva a la esclavitud. Y te digo, es un principio tras otro que tiene que ser obedecido. Pablo, el argumento de Pablo aquí es simple. Él dice, perdóname si les hablo según la forma de los hombres. Él dice, vamos a hablar de la perspectiva de los hombres, de un hombre que hace un pacto, testimonio de algún hombre. Si es un pacto hecho por hombres, tú no puedes simplemente cambiarlo si está firmado. Y cuando Dios entró en el pacto con Abraham, ¿sabes cómo ellos ratificaron los pactos en esos días? Dios no firmó y Abraham aquí firme aquí, sino lo que hicieron era que ellos tomaron algún animal y lo cortó en medio. Y después la persona para ratificar el pacto, para poner en acción el pacto, eran que tenían que andar entre los dos partes. Pero cuando Dios lo hizo, Abraham estuvo dormido. Entonces, Abraham no anduvo con Dios entre las dos partes, sino que Dios mismo lo hizo. Dios anduvo porque yo hago el pacto conmigo mismo. No es acerca de ti, es acerca de mí. Abraham se despertó después y Dios dijo, ya está hecho. Yo hice la promesa, yo cumpliré el pacto. Pablo está diciendo que si Dios hizo el pacto, no lo puedes anular. Es un pacto legal. Y los que sugieron que a Abraham fue dado la promesa y después Moisés anuló el primer pacto, dijeron los judaizantes, y Pablo dice absolutamente no. Esa promesa fue completa y fue puesta en vigente y todavía es vigente. El pacto son promesas expresadas, no pueden ser anuladas. Verso 16. ¿A quién hizo esta promesa? A Abraham. Y a su simiente fueron hechas las promesas. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y entonces, en verso 16, esta promesa, este pacto no fue a muchos, porque si hubiera sido a muchos, sería simiente, sino a uno. Y eso habla de Cristo mismo. Y buenas nuevas. Habla a Cristo mismo, Él solo. Él es la simiente. Y cualquier otro quien está en Cristo es recipiente de la promesa. Y estos somos nosotros. ¿No cree esto? Somos la simiente espiritual de Abraham. Esta promesa fue hecha a ti y a mí. No a muchas, sino a un simiente. Y a todos los que están en él. Esa es la naturaleza de la promesa. Era gratis, sin condiciones, no hubo ninguna condición. Gente no lo puede creer. ¿Podrías creerlo tú cuando primero escuchaste el Evangelio? ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué más? No. ¿Qué? ¿Nada más? Cuando evangelizamos hoy en día y decimos, cree, y la gente dice, bueno, yo creo, necesito ser hecho justo con Dios, pero no puedo cambiar mi vida. Y lo que digo, y yo digo, ¿quién está pidiendo que cambies tu vida? Es eso lo que debemos hacer. Cree en el Señor Jesucristo y cambia tu vida. No vayas donde ibas a ir esta noche. Aléjate de la gente con la cual ibas esta noche. Y te veo en la iglesia el domingo en la mañana. No es así. El Evangelio es por fe sola, es libre,
sin condiciones. Y claro, quisiéramos ver la vida cambiada, pero eso es la obra del ministerio del Espíritu Santo. A veces nosotros olvidamos que el Espíritu Santo entra en la persona en el momento de la salvación, en el momento de oír por fe, y mora dentro de la persona. Y el Espíritu Santo es mucho mejor en el seguimiento que tú o yo. ¿Y qué tal seguimiento? ¿Qué tal seguimiento? Bueno, es bueno tener seguimiento, gente que ha tomado una decisión para Cristo, pero el Espíritu Santo es mejor que nosotros. Él está en ellos y les va a convencer y voy a recordarles que son hijos de Dios y una nueva manera de pensar y vivir. Y puedo hacer la vida muy miserable para ellos, pero no hablamos de lo que es por ahí y cómo tienes que cambiar. Si tú comienzas a decir esto, tú harás esto, lo harás el otro, estás jugando el papel de Moisés. De hecho, tú estás mezclando los pactos de nuevo. Venimos a la gente y decimos, es fe, sin condiciones, sin obras que hacer, sin leyes para obedecer, sin méritos para establecer, sin cosas que cumplir. ¿Qué dijo Dios? Yo te daré una herencia. Esta herencia vino de Abraham, es Cristo, y si estamos en Cristo, es nosotros. Ahora, si los judaizantes tenían razón, entonces nuestra herencia cristiana, que es nuestra justificación, es dada a los que guardan la ley. Y si es por la ley, ya no es en la base de la promesa, porque puesto simplemente no lo puedes tener de las dos formas. Pablo en Romanos 11 dice la misma cosa, tiene que ser o un pacto o el otro pacto, no es una mezcla de los dos pactos. Me encanta el apóstol Pablo, lo que él dice aquí en este capítulo. Él dice, por favor, hermanos, antes él dijo, idiotas, necios, ahora está diciendo hermanos. Entonces, ahora no está diciendo idiotas, está diciendo hermanos, escúchame, está hablándoles como si está avanzando con ellos, porque está buscando parar lo que los judaizantes hicieron en las vidas de estos creyentes. Verso 19. Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra aquí, concedió, caristomai, fue un caristomai, caris, de donde sacamos la palabra gracia. Esta es la palabra concedió en verso 18. Tuvimos en Lenox, en Massachusetts, en la iglesia tuvimos un edificio con ese nombre, Caris. Pero la justificación no es dada a los que guardan la ley, porque tendría que ser de las dos formas, pero dice que Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en el tiempo perfecto, en el griego, significa que Dios lo dio para siempre. Tiempo perfecto, que tiene efecto en el momento de que tú crees y tiene un efecto permanente, es para siempre. Es que Dios la concedió, la dio. Y entonces aquí la pregunta obvia que tenemos que hacer esta noche, porque si Pablo ahí está diciendo a los judaizantes, no es la ley, no es por tus esfuerzos, tu obediencia, no es por guardar este estándar moral que Moisés te dio. Entonces ellos van a responder, y nosotros también, entonces, ¿para qué la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y es lo que él pregunta aquí en verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué la ley? Pablo, ¿cuál es el punto de la ley? Dice, entonces los judaizantes dicen, oh, ¿verdad, Pablo? Tú proclamas que esta justificación por medio de la fe dada a Abraham y que sobrepasa a Moisés, entonces vamos. Sí o no, Dios levantó a Moisés.
¿Sí o no que Dios le dio la ley? ¿No fue dado la ley a Israel y ellos buscan pasar la ley a los gentiles y los creyentes para que ellos también pues son puestas debajo de la ley? Ellos, los judaizantes dirían, bueno, Pablo, tú vas de Abraham a Cristo y no estás incluyendo a Moisés. Pablo, no puedes hacer esto, eres brillante, eres muy educado, entendemos esto y conoces la Biblia, pero tú estás perdiendo algo. Tú no estás entendiéndolo. Tú no puedes comenzar con Abraham y olvidarlo de Moisés y no prestar atención a Moisés y después ir directamente a Cristo y decir así eres justificado por la promesa, así como tu padre Abraham. Ellos dirían, no puedes hacer esto, tienes que explicarnos, porque no parece haber ningún espacio en tu evangelio para la ley. Y eso es lo que dijeron. Ellos dijeron a Pablo, y estaban sugiriéndolo aquí en Galacia, y en Hechos 21-28, eso es lo que dijeron. Pablo era culpable de enseñar todos los hombres en todo lugar en contra de la ley. Eso es lo que ellos dijeron que Pablo enseñó. Este hombre Pablo que proclama ser apóstol, no sabemos de dónde él saca su credencial y su autoridad. Pero este hombre, ¿sabe lo que él hace? Él enseña a cada hombre en cada lugar en contra de la ley. Y diciendo esto a los judíos, ellos dirían, ¿qué? Sí, en contra de la ley. Pero él no es a solas. No solamente Jesús hizo la misma cosa. Cuando la mujer que fue llevado delante de Jesús, que fue sorprendida en el acto de adulterio, y los judaizantes trajeron a ella delante de Jesús, ellos siempre hablaban de Moisés, no de Abraham. Porque si vas a ser uno que mata la gracia, tienes que hablar solamente de Moisés. No puedes hablar de Abraham y ser en eso, porque Abraham fue un hombre de gracia. Entonces ellos traen esa mujer delante de Jesús y dice, esa mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés dice que mátala. Entonces, ¿qué dices tú? Y él dijo, bueno, el que es sin pecado echa la primera piedra. Y ninguno se quedó, todos se fueron, y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más, porque yo voy a morir por tus pecados. Entonces Pablo está con Jesús en esto. Así es como pensó Jesús. Así siempre ha pensado Dios. Pero ellos acusan a Pablo de estar en contra de la ley y contradecir la ley. Y ellos dicen, Pablo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Para qué sirve la ley? Entonces Pablo dice, mi argumento es que yo no estoy enseñando que la ley no tiene razón. Entonces, él dice muy claramente que la ley tuvo una parte esencial de jugar. Hay un propósito para la ley. Dios sí dio la ley una buena razón por traer la ley y llevar la ley en la raza humana. Entonces debemos estar agradecidos que Él dio la ley. Y vamos a hablar de ello en unos minutos. La función de la ley. La función de la ley, escribe esto. La función de la ley no fue para salvar o justificar. No era el propósito de la ley. No dijo Pablo más antes en el libro, si el hombre puede ser justificado por la ley, entonces Cristo murió en vano. No hay razón para que Él muera en una cruz si tú puedes ser justificado por guardar los preceptos de la ley. Si la justicia pudo ser ganado en la base de guardar la ley, entonces nosotros no necesitamos que Cristo haya muerto. Pero Dios dijo que fue esencial que murió
Cristo, y el Antiguo Testamento predijo que Cristo sería crucificado, y Jesús mismo dice que yo he hablado de antemano con mi Padre que yo daría mi vida. Y la razón es que no hay ninguna ley o estándar o reglas que puede guiar a la salvación. De hecho, me encanta como Pablo lo dice en Romanos 4:17. Él dice, si no es promesa, entonces no puedes estar seguro. Pero si es promesa, puedes estar seguro. Si es en la base de lo que tú haces, entonces ¿cómo podrás saber si has hecho suficiente? ¿Cómo sabrás si has obedecido constantemente lo suficiente? ¿Cómo sabes si alguno de los errores o los momentos en que no guardaste la ley, que lo perdiste? La gente que cree en legalismo, si tú les preguntas si tienen seguridad en su corazón, si va a ir al cielo, no pueden decir que sí. Solamente gente que haya recibido la promesa y que puede señalar la promesa y mirar la promesa y repasar la promesa y declarar la promesa pueden decir, sí, yo sé que soy hijo de Dios, que sé que soy salvo, que he pasado de muerte a vida y que nunca entraré en condenación. Sé quién soy en Cristo Jesús. Caso cerrado. Y los que guardan la ley nos miran y dicen, eso es arrogante. Tú eres arrogante. Aquí estoy yo, mucha energía, trabajando duro para encontrar el favor de Dios. Y tú dices aquí que lo tienes y no hiciste nada para obtenerlo. Entonces tú eres más arrogante que yo pensé. No, me he humillado bajo el plan y la mano poderosa de Dios que señala a Cristo y me da la libertad que el Evangelio da si yo confío en la base de la fe. Es tan simple. Me encanta esto. Andrew Jukes. Esta es una declaración fantástica. Satanás quisiera que nosotros probemos que somos santos por la ley, que Dios dio la ley para probar que somos pecadores. El diablo dice esto, guarda la ley. Sí, haz las cosas que Dios te diga que hagas. Sí, levántate, sé un buen samaritano. Sí, ayuda a las ancianitas cruzar la calle. Sí, haz galletas. Hornea galletas. ¿Cuántos? Millones de ellos. Por el resto de tu vida, sigue horneando. No pares. ¿Qué hace él? Envía un mensaje a todos los que creen que van a ser salvos en la base de la ley. Tú puedes ser santo si tú guardas la ley, dice. Y Dios interrumpe y dice, no es porque yo di la ley, eso. No te di la ley para que puedas ser hecho santo por la ley, sino que yo te di la ley para que puedas ver cuán pecaminoso que eres. Wow. Es wow. Dios mío. ¿Y por qué? Dice Dios, porque yo soy el quien te salva. Y si tu salvación es una obra de Dios y que tú la recibes por fe, entonces toda la gloria es de Dios. Y tenemos un Dios quien es celoso para esta gloria, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué Dios necesita tanta gloria? ¿Tiene un problema con ego? ¿Por qué tiene que ser adorado? Y si él diría, realmente no se trata de mí, sino que es la única forma que tú saques tus ojos de ti mismo. Adoración es, nosotros necesitamos adorar. Dios es digno de adoración, pero Él sabe que nosotros necesitamos adorarle a Él. Pero cuando adoramos a Dios, no adoramos a nosotros mismos. Si tenemos esa tentación de adorarnos a nosotros mismos. Pero en el reino de Dios, el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de Jesús, hay un solamente nombre, Jesucristo.
un solo nombre, Jesús. Y cuando la gente es ocupada con Él y su meta es glorificarle a Él, eso agrada a Dios. Y la única forma que eso sucede es que cuando Él hace para nosotros lo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos, y cuando y eso da gloria a Dios cuando reconocemos no lo que podemos hacer, sino lo que reconocemos lo que no podemos hacer. Estamos aquí esta noche porque hemos reconocido lo que no podemos hacer. Por eso nos ha llevado a la salvación. Lo que nos llevó a Jesucristo no es de lo que sí pudimos hacer, sino entender lo que no pudimos hacer, lo que cuando reconocimos que no pudimos llegar a ese lugar, que nos humillamos para recibirlo. Vamos a tomar un receso y volver aquí para la segunda parte de la clase. Volveremos aquí.